Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, las semillas cuando germinan producen digamos, ápice caulinal, produce las fibrilinas, estas fibrilinas son liberadas y hacen que las enzimas empiecen a hidrolizar el endosperma y la sustancia de reserva. Entonces empiezan a liberar, ¿sí? Azúcares, se empiezan a liberar más fibrilinas y se empiezan a liberar solutos y cosas que van a ir directamente a hacer crecer ese brote, ¿sí? Entonces es inmediato, la planta germina y una planta germina empieza a producir gibrilinas para que se activen estas enzimas hidrolíticas y empiecen a liberar lo que quedó almacenado en las sustancias de reserva. Y es siempre similar, ¿sí? Los cotiledones, el coleoptilo, el ápice caulinar, el eje del hipocótile, ¿sí? La radícula, el ápice radicular, ¿sí? Las fibrilinas son liberadas, ¿sí? Van a producir en esa capa de aleurona, ¿sí? Y el endosperma, ¿sí? En la liberación de las enzimas que están en la capa de aleurona, ¿sí? Y esas enzimas van a hidrolizar el endosperma, generando esos nutrientes para que crezca justamente la semilla y brote, ¿sí? Esto es lo que va a estar ocurriendo en la semilla, en presencia de gibrelina. ¿Qué usos se le da en la agricultura? Los más comunes, estos que vemos acá, promoción de la partenocarpia en frutos junto con las auxinas, ¿sí? Retrasa la senescencia de cítricos, ¿sí? O sea, la caída de frutos y hojas en los cítricos, ¿sí? Promoción de la brotación en yemas durmientes, ¿sí? Reemplaza requerimientos de bajas temperaturas y o día largo, ¿sí? Promoción de la germinación en semillas, ¿sí? Reemplaza requerimientos de bajas temperaturas, ¿sí? Alargamiento de escapo floral en algunas especies, ¿sí? Inducción de floración en algunas especies, reemplaza el periodo de vernalización. La vernalización es un periodo que hay que poner a las plantas a veces con frío para que floren, ¿sí? Bueno, eso se puede quitar agregándole giberelina. Degradación de sustancias de reserva en el endosperma, ¿sí? De cereales. Fabricación de cerveza, esto lo hacen, ¿sí? Porque le agregan esos cereales justamente giberelinas para que se liberen más rápido los azúcares y fermentar más rápido, ¿sí? Y bueno, esto es todo con el tema de las giberelinas. Ahora vamos a ver el ácido abscísico, ¿sí? Para ya cerrar. El ácido abscísico, sí, es la tercera de estas grandes y importantes hormonas, y voy a ver si para la semana que viene podemos seguir las otras dos, si me las pasan, y bueno, ir charlándolas también. El ácido abscísico, sí, químicamente es un isoprenoide, igual que el anterior, sí, que la giberelina. ¿Sí? Fíjense, la concentración de ácido abscísico es regulada por su síntesis, ¿sí? Y degradación y conjugación y transporte. O sea que cuando se va desarrollando, cuando se va sintetizando, la degradación, la conjugación con algún azúcar y el transporte hacen, ¿sí? Que se vaya produciendo más o menos, ¿sí? Todas las hormonas vegetales, o también llamadas fitohormonas, ¿sí? Están en su forma activa o en su forma conjugada. Eso me olvidé de decirlo. La diferencia muy y grande y grosera de una hormona a una fitohormona, una hormona vegetal, es que la fitohormona generalmente está conjugada con un azúcar. Siempre va acompañada de un azúcar, siempre. Y cuando actúa, se libera del azúcar, se desconjuga y actúa, ¿sí? Pero siempre va acompañada de un azúcar. Esa es una gran diferencia con las hormonas animales. Efectos fisiológicos del ABA, cierre de estomas. Fíjense, epidermis de comedina communis, ¿sí? Incubados en solución control A y en presencia de 10 micromoles de ácido abscísico durante 10 minutos. Y fíjense que en 10 minutos, ¡pum!, ya cerraron los estomas.
Cierre de estoma. Entonces, recordemos que los estomas responden a una variedad de factores. Luz, dióxido de carbono, humedad, hormonas, ¿sí? En el caso del lava, temperatura, ritmos endógenos de la planta y estado hídrico, ¿sí? El haba puede ser sintetizado en las hojas o en las raíces y transportado por el xilema a las hojas. ¿Qué pasa? ¿Por qué en raíces? Porque si la planta sensa que no hay agua, produce hormonas en la raíz, pum, y vuela para arriba y cierra los estomas, porque no hay agua abajo, che, cerremos los estomas para no transpirar más, así no nos morimos de sed. ¿Sí? Y en las hojas para avisar a las raíces, ¿sí? Que dejen de tomar a veces tanta agua porque arriba hay mucha agua, puede pasar también, ¿sí? Es Fíjense, como, cuando, sí, perdón, que las hormonas que se sintetizan en cualquier tejido, pero sobre todo donde hay división celular, ¿no? claro, en los meristemas. Los meristemas es como que están. Fíjense, el negro es el control y el rojito es el plantácano agregado de ABA. Fíjense, tamaño de la apertura del estómago. Fíjense que le agregan ABA y la apertura automáticamente empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Al cabo de 20 minutos se cerró por completo, ¿sí? Y fíjense que lo de arriba dice calcio, a la izquierda, no sé si ven eso, porque el calcio es un mineral muy importante en la apertura y el cierre de los estómagos, ¿sí? Bueno, y acá está cómo funciona bioquímicamente el ABA en las células estomáticas, ¿sí? Eh, para que se abran y se cierren, ¿sí? Esto es una locura. Efectos fisiológicos del ABA, ¿sí? Las hormonas son fundamentales en la respuesta de las plantas frente a las situaciones de estrés, ¿sí? Todas las hormonas. Pero el ABA participa en la respuesta de las plantas al estrés abiótico. Por ejemplo, en la sequía provoca un rápido cierre de estómagos, que es lo que dije recién. Es un regulador negativo del crecimiento, porque cuando la planta sensa que no hay agua, automáticamente no solamente cierra los estómagos, sino que deja de crecer para no eh, que los meristemas no mueran, más que nada los meristemas apicales, ¿sí? Entonces, ¡tup! Cesa todo, regula todo y hace que los meristemas se paralicen y sean conservados en el mejor espacio y que queden en un estado de latencia para que sobrevivan, para que cuando venga el agua, esa planta vuelva a desarrollarse. Porque si los meristemas mueren, la planta no vuelve. ¿Me hago entender? Sí, sí. Bueno, incrementa su concentración, aumenta mucho la biosíntesis frente al estrés salino por bajas temperaturas o por lesiones, ¿sí? El ácido físico, sí, es la hormona del estrés, ¿sí? Cambios en la concentración de ácido físico en maíz en respuesta al estrés hídrico. Sin riego, con riego, ¿sí? Sin riego, fíjense la cantidad de ácido físico que genera y con riego no genera casi nada. Y ahí se nota bien el estrés de la planta, ¿no? Tremendo. El agregado, ¿sí? De agua sin el agregado de agua, ¿sí? Y la cantidad de ABA, ¿sí? Efecto fisiológico. Dormición de las semillas. ¿Qué pasa con el tema de ahora de la dormición de las semillas? El ABA inhibe la germinación, ¿sí? Es importante en el balance ABA-giberelinas. Las giberelinas, vimos antes, activan la germinación. Bueno, el ABA al revés, las duerme, ¿sí? Entonces acá es importante el balance entre estas dos hormonas dentro de una semilla. Cuando la semilla sensa que hay buenas condiciones ambientales, quita el ABA y genera giberelina. Cuando la semilla sensa que las condiciones ambientales no están piolas, hay ABA presente y la semilla no germina. Entonces, en algunos cultivos se observa germinación precoz, germinación de semillas maduras en la planta madre, debido a la baja concentración de agua.
¿Y eso qué es? El viviparismo. ¿Sí? Ni más ni menos. Esa velaba controla el desarrollo embrionario de las semillas. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Desarrollo temprano, embriogénesis. Poco ABA, poco ABA. Desarrollo medio, mucha cantidad de ABA. ¿Sí? Y fíjense, desarrollo tardío, ya empieza a caer el ABA. ¿Sí? Esto es, después que germinó. ¿Sí? Si la semilla no empezó la germinación, el ABA inhibe su germinación. Pero una vez que germinó, ¿sí? El ABA junto con las gibberelinas actúan en conjunto. ¿Sí? El ABA favorece la acumulación de cerro y la tolerancia a la desecación de la semilla. ¿Sí? Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Esto es previo a la germinación. Esto es la embriogénesis. Es en el momento después de la fecundación. Después de la fecundación, que ocurre la embriogénesis, que ocurre la formación de la semilla, perdón, me equivoqué yo, mala mía, pido disculpas si los confundí, les confundí. Después de la fecundación, ocurre la embriogénesis. Bueno, en ese momento hay ABA, ¿sí? Para que el embrión madure. Y el ABA queda ahí en el embrión, claro, y hasta que no hay una situación favorable, no se va el ABA y no aparecen las gibberelinas. Una vez que hay una situación favorable, como dije antes, aparecen las gibberelinas, se va el ABA y la semilla germina. ¿Me hago entender? Ahora sí. Sí, sí. Ujú. Y acá tenemos viviparismo, ¿sí? Semillas mutantes de maíz, ¿sí? Transgénicas, ¿sí? Donde no hay ABA, ¿sí? No hay dormición o quiescencia. Automáticamente el embrión se formó, como tiene poco ABA, ¡pum!, germina de una. No hay nadie quien retarde la germinación, ni que haga que la semilla tenga el control sobre eso, ¿sí? Y ahí germinan y hay viviparismo, ¿sí? Ujú. Puede ser que haya mutantes naturales y que esto ocurra, ¿eh? Que les ocurra a ustedes en cualquier fruto, gente, ¿eh? Como un poco Puede impresionante. ocurrir que haya mutantes naturales, ¿eh? Dormición y germinación, regulación por ABA, gibberelinas, lo que vimos hace un rato, ¿sí? Los factores ambientales como temperatura, luz, afectan la relación ABA-gibberelinas. Síntesis, degradación y sensibilidad a esos factores ambientales van a hacer que estas dos hormonas sí jueguen un rol importante para que germine. El ABA induce la dormición y las gibberelinas rompen esa dormición. O sea, la síntesis de ambas, la degradación de ambas y la sensibilidad de la semilla a ambas va a estar todo correlacionado en los factores ambientales que estén por fuera. Si hay buenos factores ambientales, esto se va a desarrollar de forma natural, ¿sí? La semilla va a sensar esos factores, va a degradar el ABA y va a sintetizar gibberelina. Por lo contrario, si los factores ambientales no son los adecuados, la semilla va a sensar eso, va a degradar gibberelinas y generar ácido abscísico para que la semilla siga dormida. ¿Me explico? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Perfecto. Efectos fisiológicos. A pesar de su nombre, el ácido abscísico no induce la abscisión, ¿sí? No induce la caída de frutos y hojas, ¿sí? Es regulador positivo de la senescencia. No es un factor desencadenante, ¿sí? El etileno, que es un gas, sí es un factor desencadenante de la senescencia, ¿sí? ¿Qué pasa? El ácido abscísico regula la síntesis de etileno, ¿sí? Que es un regulador de crecimiento, ¿sí? Y el etileno sí hace que las hojas y los frutos se caigan, pero el ácido abscísico solo regula la síntesis de etileno. Durante la senescencia aumenta su síntesis también en situaciones de estrés. ¿Qué pasa? Vieron que las plantas después de una sequía se secan, algunas por completo y otras no, o por un frío muy fuerte, y caen las hojas y caen las ramas. Bueno, ¿eso por qué es? Porque el ácido abscísico fue generado en la situación de estrés, fue, avisó a la planta y la planta produjo etileno. Y el etileno hizo que se cayeran las hojas o las ramas o los frutos. ¿Me explico, gente? Sí.
¿Qué más? El ABA inhibe el crecimiento vegetativo, ¿sí? Inhibe el crecimiento vegetativo, ¿sí? La respuesta más común de las células al ABA es la inhibición del crecimiento, o sea, porque hay un estrés, porque hay algo que no hay que crecer porque si crecemos la cagamos. Perdón la palabra, pero es así. O sea, hay mucha sal, hay contaminantes, no hay agua, hace mucho calor y no hay agua. Mejor no crezcamos porque si crecemos la cagamos, porque vamos a gastar energía en algo que por ahí nos conviene guardarla para sobrevivir. ¿Me explico, gente? Sí, Inhibe el crecimiento en el cambio vascular, suspendiendo el crecimiento secundario en épocas de reposo, ¿sí? O sea, cuando llega el otoño, tuki, viene el ácido abscísico para inhibir el crecimiento del cambio. Las gibberelinas, al contrario, llega la primavera, tuk, aparecen y activan el cambio, ¿sí? Lo vimos hace un ratito. Dormición de yemas, ¿sí? Esto es muy interesante porque se aplica, ¿sí? Es un proceso adaptativo que le permite a los árboles sobrevivir a las condiciones ambientales adversas del invierno. Es importante la relación de concentraciones entre ABA, inhibidor del crecimiento, citocininas, que no las vimos, y gibberelinas, estimuladoras del crecimiento. Las citocininas son las estimuladoras de la división celular, que las vamos a ver si puede ser la semana que viene, ¿sí? Entonces, la relación entre estas tres hormonas hace que la yema despierte o no, ¿sí? La dormición o latencia de las hojas, y yemas sea relacionado con la acumulación de ácido abscísico. O sea, si hay ABA, la dormición va a ocurrir y la latencia de las hojas va a ocurrir, van a quedar ahí latentes, ¿sí? Ahora, si hay gibberelinas y citocininas presentes, el ABA va a ir desapareciendo y va a ir desarrollándose, ¿sí? Actúa inhibiendo el crecimiento y favorece el desarrollo de tejidos protectores para sobrellevar las temperaturas bajas, ¿sí? O sea, ¿qué va a favorecer el desarrollo, por ejemplo, de ritidioma, ¿sí? De lo que reemplazaba la epidermis, ¿se acuerdan? Ese tejido secundario, el ritidioma, bueno, por ejemplo, puede ser producido gracias a la presencia de ABA. Aplicaciones comerciales. El ABA no es utilizado comercialmente en agricultura, se utilizan otros inhibidores de crecimiento, ¿sí? Esto es interesante. Uso de reguladores en cultivos extensivos, intensivos y pasturas y forestales. Dormición de semillas y yemas. Los reguladores que se utilizan para romper la dormición de las yemas son principalmente gibberelinas y citocininas. Para romper la dormición. Prolongación del reposo de yemas. O sea, inhibidores, ¿sí? Que la yema se active y que la yema empiece a crecer, a dar rama. Dependiendo del costo de aplicación o con antigibberelinas, que son el CCC, el fosfofón D o el alar. Esos son los tres compuestos que se utilizan para la prolongación del reposo de yemas y la dormición y la brotación en papa. También se utiliza directamente gibberelina, ¿sí? Perdón, la dormición y la brotación en papa se inhiben agregando también, ¿sí? Algunos de estos de acá arriba. Dormición y brotación de la papa, ¿sí? Inducción de dormición. ¿Cómo hacemos para dormir la papa? Para que no brote, para que no me llegue brotada, o para que no me germine, ¿sí? Para que la papa la pueda tener guardadita y utilizarla al año siguiente. Se aplica el CIIPC como producto comercial, 50% sobre los tubérculos almacenados a razón de 100 mililitros por tonelada, ¿sí? También se utiliza el éster metílico del alfa-ana, que se aplica a razón de 25 miligramos por tonelada de tubérculos, o la hidracina melaica, ¿sí? Perdón, la hidracina maleica, ¿sí? Inhibidor de brotación que se aplica, ¿sí? Sobre el follaje entre 10 a 15 días previo a la cosecha, el cual se traslada a los tubérculos e inhibe la brotación posterior. La HM se aplica a razón de 1000 a 2500 ppm por hectárea, gasta hasta el goteo, ¿sí? Hasta que gotea la hoja, el follaje. ¿Sí? Algunos datitos como para tengan, igual yo calculo que en fisiología después se lo van a dar a esto. Y un tema aparte, ¿sí? En las papas, los tubérculos, ¿sí? Tienen una doble función. Son órganos de almacenamiento de reservas y son un sistema de propagación vegetativa, la brotación, ¿sí?
La formación de tubérculos depende de factores internos y externos. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente con rotación, plantación, emergencia, inicio de tuberización. Tiene que ver para el manejo y para el cultivo de papas, ¿sí? Para poder vender papas. Más que nada esto tiene que ver para tener un buen manejo y poder optimizar el rendimiento, el rinde de la cosecha. Bueno, y nos quedaría para la semana que viene ver algunas hormonas de las más raras de estas negras, y yo voy a ver si puedo conseguir las citocininas y el etileno para la semana que viene, que son de las hormonas principales. ¿Sí? Hasta acá llegamos hoy, gente.